Hacer un resumen de Lucas capítulo 9, versos del 7 al 20, hablando de la identidad de Jesucristo. Veamos qué tanto hemos aprendido del tema, ¿no? Veamos qué tanto hemos aprendido de las verdades de la persona de Jesucristo, respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Para esto encontramos un testimonio en este capítulo, que es el testimonio de un hombre que le llegó a tener temor a Jesús porque pensaba que había sido Juan Bautista que había resucitado entre los muertos porque él lo había decapitado por un gusto totalmente carnal, ¿no? Por satisfacer su carne. Finalmente dio su palabra y tuvo que decapitar a Juan el Bautista. Él creía en Jesús, y quería conocerle, pero no para que sea su salvador, sino para satisfacer sus pensamientos morbosos, entre comillas, espirituales. Ten cuidado, porque muchos de nosotros podemos estar buscando a Dios, a Jesucristo, simplemente porque queremos descubrir, entre comillas, la verdad, ¿no? Queremos saber un poquito más de la religión de Jesús a nivel cultural. Tal vez eso es todo lo que quieres saber, pero eso no salva. Eso no te da vida eterna. Ahora, Jesucristo, después de leer esto en el Evangelio de Lucas, dice que recibe a sus discípulos que vienen después de haber hecho milagros y haber predicado el reino de Dios en todo Galilea, y se los lleva aparte para que ellos puedan descansar un poquitito después de su faena, ¿no? Bien merecido. Y entonces la gente se da cuenta que habían ido a Betsaida y comienzan a seguirlos. Y lo que hace Jesús es que los atiende, les habla del reino y les predica. ¿Recuerdas? 3 cosas hace con ellos. No los rechaza a pesar del lamentable agotamiento que tenían. Y la multitud, ¿qué creía que era Jesús? También la gran mayoría pensaba que era Juan el Bautista, que era Elías, que había venido entre los muertos, o un gran profeta que había regresado para poder hacer cosas en la nación. Ninguno de ellos estaba recibiendo a Jesucristo como el Mesías. Era un sanador, era un proveedor, era alguien que podía cuidar sus vidas, un Moisés moderno en su época, ya que incluso les podía dar de comer de manera milagrosa. Tema que resolveremos después en los siguientes estudios, cuando ellos incluso increpan. ¿Y dónde está el almuerzo? Estos se pasan. Estos se pasan. Tal vez Jesús es eso para ti. Tienes esa sensación de la multitud, que es un gran personaje en la historia, un gran profeta entre todos los profetas. Y lo bajas a nivel de Mahoma, ¿no? Lo bajas a nivel de Buda, de un ser humano creado. Ok, de un ser humano creado que tiene estos problemas. Nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nosotros dependemos totalmente de la obra del Señor Jesucristo y solamente nos debemos a Él. Por eso es que, ¿cómo crees tú en Jesús? ¿Qué crees tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Solamente es un gran personaje? Lo distinguimos, ¿verdad?, de otros personajes. Algunas religiones o pseudo cristianas aceptan a Jesucristo y creen que es un ángel creado, o creen que es el hermano de Satanás. ¿Quién es Jesús para ti? Yo te aseguro que no es ninguna de esas dos. Te aseguro que no es ninguna de esas dos. Jesucristo lo vamos a ver por boca de Pedro y por su confesión quién es realmente. Los discípulos creían lo que creía la gente. Por lo menos 11 todavía estaban dudando, y esto me hace notar a mí que es increíble que los 12 discípulos, después de haber visto cómo Jesucristo sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre los demonios, quienes lo reconocían incluso. Tú eres el Cristo, le decían, tú eres el Hijo de Dios, has venido para atormentarnos antes de tiempo. ¿Recuerdas? Todo esto, ellos son testigos oculares, presenciales. Tremendo, tremendo. Y es que a veces tú y yo creemos igual. Solamente creemos en cosas así espirituales porque nos la cuentan, la vemos. De repente nuestra vida espiritual está cansada de ver que somos cristianos evangélicos de hace muchos años, ¿no? Y nos cuentan de milagros, de cosas que pasan. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Y estamos como encallecidos con el poder de Dios y reducimos el poder de Jesús y hasta le perdemos el temor a Dios.
¿no? Nos volvemos insensibles a lo espiritual. Estamos tan cerca y tan lejos a la vez. Estamos tan cerca del Señor, pero tan alejados de una comunión temerosa de Dios. Y hablo que hay dos tipos de temor. El que no cree en Dios tiene que tener temor de Dios porque Él puede mandar nuestras almas al infierno y no perder su santidad. Sí, si estás en pecado y mueres, te vas al infierno. Arrepiéntete hoy día, hermano, y ven al Señor. Pero si eres creyente y has recibido al Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, te has convertido en hijo de Dios. Y ahora mi temor hacia Dios cambia. Ya no es un temor de destrucción eterna, que sí es real, sino que ahora es un temor reverente, un temor de hijo a padre. Eso a veces se pierde. Y entonces comienzo a tomarme ciertas atribuciones, porque ya como soy más espiritual, puedo darme ciertos gustitos carnales. Puedo tomar un poquito de licor, no importa si la gente me ve, puedo fumar cigarro, no importa si doy mal testimonio, no importa, porque ¿dónde dice en la Biblia no fuméis? No dice, ¿ves? No dice. Y entramos en argumentos bastante carnales, sin importarnos el alma de las demás personas. Nos volvemos egoístas. Estos discípulos todavía estaban aprendiendo a ver quién es Jesucristo, y por más que son testigos presenciales, les cuesta aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero Jesús luego les pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y es ahí cuando Pedro confiesa esta gran verdad. Tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios hecho carne, que ha venido para rescatarnos de la muerte y llevarnos al reino eterno del Padre. Y allí, ser restaurados por Dios, limpiados por la sangre de Jesucristo, podemos otra vez entrar al reino glorioso del Señor. Dios quiere reinar este planeta a través de la humanidad, pero no de todos, solamente de aquellos que entendemos este mensaje y estamos dispuestos a apartarnos del pecado y a regresar a Dios, quien nos santifica y nos ayuda a crecer en el conocimiento de su gracia. Y es allí donde recibimos el poder de Dios para hacer nuevas todas las cosas en nuestras vidas. Las cosas viejas pasarán, todas son hechas nuevas. Moriremos, resucitaremos en Cristo Jesús para vivir con el Señor para siempre. Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que confesó Pedro. Los discípulos como que levantaron la ceja. Pedro, no te vayas de boca. La multitud que estaba de lejos dirán, ¿a qué hora nos sirven el lonche? ¿No? Y Herodes seguía en su palacio esperando a ver si podía conocer a Jesús. ¿Con cuál te identificas tú? ¿Con cuál te identificas tú? ¿Quién realmente es Jesús para ti? ¿Es un ser creado? ¿Es un ángel? ¿Es un profeta? ¿Es un proveedor? ¿Es un sanador? ¿Es un ayudador? ¿Quién es Jesús realmente para ti? ¿Es el Mesías? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Es Dios hecho carne? La decisión la tomas tú el día de hoy. Nadie más la puede tomar por ti. Por lo tanto, yo te animo a que si no has recibido a Jesucristo como Salvador personal y le has entregado tu vida para ser su súbdito, porque Él es el Rey, entonces no tienes vida eterna. Pero si quieres hacerlo hoy día, a partir de hoy día es un nuevo nacimiento, un nuevo empezar en Cristo Jesús. Para ello necesitamos que te arrepientas de tus pecados. Sí, arrepentido de tus pecados. Renuncia al pecado, renuncia a tu manera de vivir pagana, ¿sí? Y acepta a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Sí, arrepentimiento y fe son las dos palabras que tenemos que aplicar en este momento. Arrepiéntete hoy y pon tu fe en la obra de Jesús en la cruz. Vamos a orar. Señor, gracias por este milagro que hiciste delante de tus discípulos. Y muchos pudieron entender que tú eras el Mesías, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Y nosotros hoy también lo creemos y lo confesamos. Recibe nuestros pecados, recibe nuestra maldad, recibe nuestras debilidades. Te las entregamos a ti, te entregamos nuestras vidas, tú que eres nuestro Señor y Salvador eterno. Señor, guía nuestros caminos para siempre y por siempre. A ti la gloria, a ti el honor por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Señor, queremos ser tus hijos y servirte para siempre. Recibe nuestras vidas, Señor, en honor a la muerte de Jesucristo, y permítenos tener vida eterna en ti. Sé nuestro Dios y nuestro Salvador por siempre. Amén y amén.